Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Sin Miedo ¿Qué harías? Hoy estoy con unos palmiranos ejemplares, empresarios del mundo del diseño. Y les presento aquí a Jason y a Cristian. Bienvenidos, muchachos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Es un espacio para inspirar. Entonces quiero que ustedes se presenten a esta cámara o a esta cámara y nos cuenten un poquito quiénes son ustedes, que nos hablen un poquito de su marca, cómo nacieron, que nos pongan en contexto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian y Jason, somos dos felices emprendedores radicados aquí en la ciudad de Palmira. Yo soy de Cali, pero pues llevo 10 años viviendo aquí en Palmira. Y yo creo que Época nació de haber dejado el miedo. Porque Época nació después de una decisión de haber tenido un fracaso, digamos, económico a raíz de una mala decisión que fue una sociedad. Y ahí eso nos contuvo, nos llenamos de miedo, pero llegó el momento en que dijimos, bueno, no, o sea, esto ya pasó, tenemos que continuar y empezó Época. Entonces, Época, sí, fue, digamos, el nacimiento después de dejar tantos temores, tantas, digamos, cosas que uno se llena en la cabeza como de limitaciones, exacto. Y así empezó Época, a partir de dejar el miedo. Y para Jason, ¿cómo es el nacimiento de Época? ¿Cómo lo ves? ¿También a partir del miedo, de haber vencido el miedo? ¿Cómo fue eso? Bueno, Época para mí es de vencer el miedo también, a veces uno teme cosas que uno hace o inseguridades que uno tiene y siempre está como el temor de yo puedo, lo puedo hacer, puedo avanzar, puedo continuar, me puedo arriesgar, entonces como que siempre que uno quiere dar un paso hay un temor. Y el tema de la seguridad, o sea que el tema de no estar seguro, el miedo de no estar seguro, El miedo al fracaso. el miedo al fracaso, del miedo de no hacer las cosas bien y empezar a creer, en en los talentos que teníamos, en los dones que Dios nos dio, en esa parte de creérselo y de vencer ese temor. ¿Quién era Jason y Cristian antes de Época? Bueno, Jason antes de Época, para los muchos que me conocen, siempre he sido un artista enfatizado en el diseño, entonces esa parte mía del lado artístico, de la pintura, de la decoración navideña, de la decoración, siempre fue algo como en lo que Siempre ha estado. algo innato, entonces como que siempre hizo parte de mí y eso es lo que mucha gente tiene como referente mío. Un soñador, creativo, miedoso, porque fui muy miedoso, muy miedoso. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo al rechazo, le tengo miedo al rechazo, a la crítica, le tengo miedo a hacer las cosas mal, soy muy exigente, entonces esos son como los temores que siempre Y cuando tengo. sientes esos temores, ¿cómo haces para al menos dominarlos por un momento? Porque sabemos que los miedos siempre están y yo creo que hacen parte de nuestra vida, pero ¿cómo haces para que ellos no te controlen? Siempre soy una persona que me cuestiono mucho, entonces cuando tengo algún miedo, empiezo a hablar conmigo mismo, empiezo a investigar lo que me está generando miedo y a querer hacerlo mejor de lo que me puedo proyectar, como a vencerlo, como que dice, bueno, si alguien lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces esa es mi forma de vencer esos Ese es temores. un buen punto, porque cuando uno siente miedo es porque tiene de pronto desconocimiento de algo, entonces prepararse es un buen punto para vencer el miedo. Y Cristian, ¿quién era antes de Época? Cristian, antes de Época, bueno, yo he sido un poquito más arriesgado y si me preguntas a qué le he tenido siempre miedo, es a no hacer las cosas, a no arriesgarme. Dicen que es mejor arrepentirse de haberlo hecho Total, de dejarlo de total. hacer. Yo prefiero equivocarme pero quedar con la satisfacción que lo intenté. Total. Entonces vengo de eso, de hacer las cosas sin saber y
ni calcular si lo voy a lograr, no, prefiero intentarlo. Entonces eso es Cristian antes de época. Y yo creo que como pareja, porque pues te cuento, nosotros llevamos 10 años, nos acabamos de casar hace Ay, mesecitos. felicitaciones. Gracias. Nos ha servido para eso. Jason es esa parte de pronto, o fue, porque él ha ido cambiando mucho eso. Esa parte temerosa, y yo he Como sido de una u otra forma, el más aterrizado. total Porque para nosotros, todo. yo creo que me identifico con vos como los más aceleraditos. O sea, así sepamos que nos vamos a estrellar. Somos vamos. igualitos. Entonces, yo soy eso, el del acelerado, el de... te voy a poner ejemplo, él me dice, ve, ¿por qué no hacemos esto? O he pensado que esto lo deberíamos hacer, y yo al otro día lo estoy ejecutando, pero él siempre venga, no, espere, cálmese, revisémoslo. Entonces, antes de época siempre he sido así. Yo vengo de ser un vendedor. Siempre he estado en el comercio, pero vengo del mundo de la tecnología. Trabajé en Cali, en el centro comercial Pasarela, vendiendo tecnología. Estando en el centro comercial, siempre como que se me ha dado o me ha gustado mucho dirigirme al público, la atención y todo eso. Y se me presentó la oportunidad de que me invitaran a ver una obra de teatro, y me enamoré del teatro y resulté estudiando teatro. Hice teatro, estando haciendo teatro me conocí con Jason, y así nació nuestra relación. Y Que sí, lleva más años que época. llevamos Lleva mucho. más años que Sí, claro, llevamos 10 años como pareja, y son 10 años porque es que nosotros nos conocimos y a los 3 meses ya vivíamos juntos. Entonces sí llevamos 10 años. Ah, pero miren. Y qué época bonito. ya lleva 5 años y medio casi. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante, que es que yo puedo decirlo que Jason es mi complemento, porque es el que siempre me pone en esa balanza de que, bueno, usted lo quiere hacer, pero espéreme, yo le digo también, pues, qué puede pasar si no lo hacemos Que bien es o no lo hacemos. necesario ese contraste en una Total, relación. total. Tanto una relación de pareja como una relación comercial. Está el del impulso, pero está también el que le hace analizar bien las Total, cosas. total. Están muy bien. Y de pronto hay algo que él nombra ahora, es que él viene y lo conoce mucho también por la parte de la Navidad. Y quiero hacer como resaltar eso, porque mucha gente nos pregunta cómo nació Época, y realmente Época nació gracias a la Navidad. Porque pues yo conocí a Jason, y cuando yo conocí a Jason, lo conocí en esa faceta de trabajar, de estudiar diseño interior, pero también trabajar la Navidad, y eso me enamoró mucho de él también, pues esa capacidad que él tenía como artística para crear y todo eso. Pero entonces también yo es arriesgado, entonces yo dije, bueno, tuvimos ese fracaso, yo ¿En qué fracasaron? en una mala inversión, una mala sociedad, que hay veces no son tan buenas. Entonces, bueno, eso pasó, nos sirvió de lección, él también le sirvió, y creo que fue uno de los mejores momentos que hemos tenido como pareja, porque fue en el momento que yo decidí decirle a él, no, o sea, no importa, ya eso pasó y tenemos que salir adelante. En el momento yo renuncié a mi trabajo, y yo le dije a él, yo renuncio a mi trabajo y vamos a ponernos a trabajar los dos. No se acompleje, no tenga temor, ¿no? Que esto lo que nos sirve es como un impulso para salir adelante. A partir de eso yo empecé a trabajar la Navidad con él. Yo entré a trabajar la Navidad con él más como con la parte comercial, como yo le decía, ve, vos tenés el talento, Él pero era el creativo, tú eras el total, comercial. yo le decía, vos tenés el talento, pero siento que lo podemos explotar más por esta parte. Entonces ya no solamente ofrezcas tu servicio de decorador, no, nosotros podemos vender la Navidad. Vender, o sea, tú vende la idea, pero vende la completa, vende el material, hagámosle una propuesta completa al cliente. Y así empezamos, yo me fui empapando, yo al año siguiente ya empecé a desenvolverme como decorador, le aprendí muchísimo, ya creamos un equipo tan sólido que en un día atendíamos un cliente que normalmente la atendía en 2 o 3 días, porque pues ya en un día lo sacábamos los dos. Claro.
Y me fue quedando muy bonito la decoración y en cierto punto como que la gente le empezó a gustar, ¿cierto? Sí, O sea que ustedes en este momento venden los muebles y también, diseñamos y también trabajamos Navidad. o sea, yo los contrato, van a mi apartamento y me dicen, aquí va esto, aquí va esto. Total. Toda la Pues, asesoría. Podemos hacer la asesoría desde planos, intervenir el espacio desde planos, podemos hacer ilustraciones de diseño y hacer el montaje completo. O sea, todo, como tú lo decías al principio, un servicio completo. Completo. Porque, gente, donde estamos, este es tan hermoso y uno de los podcasts que ya tenemos publicado se grabó aquí. Este es su establecimiento. Aquí tiene exhibido demasiados, digamos, sets como comedor, salas, hermosísimos. Estamos dentro de época. Y los felicito, en serio, está divino todo. Ay, muchas Gracias. gracias. De verdad que de la primera vez que viniste nos gustó mucho porque pues también es una forma de mostrarnos. Digamos que de pronto época ya muchas personas lo conocen, pero a partir de un podcast como estos llegar a mucha más gente. Porque Entonces, nadie sabe quién está detrás de época. Exactamente. Y nos gusta también conocer esa parte de las marcas. Esta marca es 100% palmirana. 100%. 100% Palmirana. Bueno, algo que también nos ayudó a vencer el miedo fue que, pues después de temporada navideña, pues quedaba como que, bueno, ya terminó la Navidad, estuvo muy buena la temporada ¿Y y el ahora resto qué? del año qué vamos a hacer. Entonces era otro temor, hay que ahorrar porque, o gastar poco para que podamos aguantar hasta que llegue la próxima temporada o distribuir muy bien los gastos hasta que llegue la próxima temporada. Entonces también empezaba el tema del temor, de que si no nos va a alcanzar, no vamos a lograrlo, ¿O nos qué vamos más vamos a hacer o qué vamos, en los o qué otros más vamos meses? a hacer. Entonces, época empieza desde esa necesidad también, de que si, bueno, tenemos casi 7 meses sin hacer Muertos. nada. Total. Igualmente, época nació desde nuestro hogar, entonces nuestra casa y nuestro espacio lo adecuamos de tal forma que ya atendíamos nuestros clientes. Pero también como que queríamos que cuando el cliente llegara a la casa viviera una experiencia de llegar a una casa bonita. Entonces amoblamos nuestra casa de tal forma que el cliente iba a mirar Navidad, pero terminaba enamorado de todo lo que Y teníamos. quisiera tener su casa Y así. decían, yo quiero que mi casa se vea como esta. Entonces ahí es donde nace época, porque pues yo ya trabajaba con muebles, tenía la experiencia con muebles. Cristian tiene muy buen gusto, o sea, su parte artística también tiene muy buen gusto. Entonces entre los dos escogíamos que los espacios de Los la casa. elementos. Entonces esa parte empezó con decir, bueno, él es muy comercial, entonces la gente llegaba y cuando me daba cuenta decía, vea, el cliente se enamoró de todo lo que usted tenía ahí, yo se lo vendí. Era un problema. Y me ¿Por vendía qué las le vendías? cosas. ¿Le vendías lo de tu casa? Claro, porque es que él se iba y justo cuando él se iba llegaban clientes a la casa. Por cierto, hay muchos clientes que conservamos todavía que nos conocen desde cuando época nació en nuestra casa. Ay, qué bonito. Entonces, Clientes fieles. Clientes fieles Y que amigos. y amigos, que más que clientes se volvieron amigos. Eso es lo interesante de esto, mira. Total. Época nos sirvió para darnos cuenta de que sí hay amistades que pueden nacer desde algo comercial. Totalmente. Entonces, época nos da esa satisfacción de poder llegar a una casa, un hogar y digamos, satisfacer o solucionar esa necesidad que tenía el cliente de no saber cómo lograr adecuar. Y lo hacemos desde el corazón y eso se ve tan reflejado que terminamos con la mayoría de los clientes teniendo una muy bonita amistad. Entonces, eso me pasaba con él desde la casa porque él se iba y justo llegaba un cliente. Si el cliente me decía, mira, es que tan linda que es esta matera, yo le digo, pues yo se la vendo. Y el mismo día se la vendía. Cuando él llegaba a encontrar el vacío y me decía, y mi matera, y yo la vendí. Entonces decía, pero es que esa me gusta. Y yo le, no, pues colocamos otra cosa. Compramos otra. Y así fue muy chévere. Nosotros nos lo hemos gozado realmente. Y han visto la evolución. Y sí, Total. a partir de eso, pues ya empezamos a decir, bueno, si la gente le gusta, entonces empecemos a crear mobiliario y accesorios para la casa. Entonces empezamos adecuando más la casa. Llegó el momento que la casa
ya era un almacén, entonces también decíamos, no, ya no se ve bonito, o sea, ya todo Ya está muy estaba lleno, muy cargado. muy cargado, entonces ahí fue que ya vimos la necesidad de tener un espacio comercial. También el tema de intimidad, pues porque llegaban clientes los Sí, domingos, sí, los sí. sábados por la Ya no noche. tenían su espacio. Entonces decíamos, no, no tenemos un espacio, ya todo el mundo quiere... Y yo soy muy apegado a las cosas, o sea, yo tengo apego por las cosas, entonces para mí era muy duro No que sí. tolerabas más que te siguiera vendiendo No. No, Se claro que sí, enojaba. sí tenía algo que era algo que para mí tenía un valor un valor sentimental. sentimental, lo que sea, esto me encanta y esto hace parte de mi estilo, entonces no quería venderlo, yo en ese lado era egoísta, diciendo es que eso es mío, yo no lo quiero, pero ya después aprendí como que bueno, ya, incluso todavía siento que aquí en época hay cosas tan bonitas que yo digo, ay no, yo no la quiero vender, yo quiero que, Tan yo quiero raro, yo le digo eso tan raro porque pues yo eso es quiero para que se vender. vea, que se vea así de bonito, no quiero... Y el cliente ahí, venga, pero es que no me lo lleve. Hay espacios que son tan bonitos que a veces digo, ay, no, yo no lo quiero desbaratar, quiero que se conserve, quiero que... Pero pues ese ha sido el éxito de crear espacios. Ahorita que toca ese tema, tengo una inquietud. ¿Son diseños únicos o Bueno, nosotros como diseñadores tenemos referentes de diseño, entonces Ajá. por lo menos hay diseños que son propios y hay diseños que son referentes. sí, Referentes pero que de pronto siempre... los que están exhibidos son ya, por ejemplo, esa sala, yo me la llevo y tienen... hay diseños exclusivos, Ok, hay veces hay diseños que no repetimos, ok, o hay diseños que por comercio y por lo que nos piden los volvemos a repetir. ok. Entonces podemos hacer esa parte. También a veces hay cosas que prácticamente hemos hecho piezas únicas y el cliente se ha enamorado y no la hemos vuelto a hacer por otras cosas, por otras circunstancias, o sea, o porque o cambiamos de colección Ok. o vendimos otra cosa. O fue algo muy algo exótico muy que el cliente exclusivo, dijo, muy quiero exótico esto y y... ya. Nos ha pasado con clientes que hemos sacado, digamos, un producto en especial y el cliente nos ha dicho, ay, yo no quisiera. Bueno, yo le digo, Jason, es respetable. No porque, quiere que otra persona tenga el exacto. Tenga el mismo comedor, por diseño, el ejemplo. mismo comedor. Y es respetable porque siento que hay veces, y nos pasa con muchos clientes que vienen y dicen, ay, ¿sabes qué? Es que me gusta el concepto de ustedes porque no lo veo en todo lado. Entonces quiero eso, Es como entonces... un plus. Exacto. Darle como ese plus al cliente de que, bueno, sí, compré en época y compré algo con exclusividad. Esa parte. Tenemos clientes que también le hemos hecho diseños que dicen no quiero que ni salgan en las páginas, que sea algo muy secreto, muy exclusivo, entonces lo hemos hecho, la verdad no tenemos Ok. problema con esa parte. Ese es un buen punto. Es Sí. un buen punto, entonces como que la gente quiera personalizar algo y sepa que se le va a respetar su gusto y su Que es un y diseño solo... es algo sí, algo, se de- puede decir que algo exclusivo y personalizado, entonces se le respeta al cliente esa parte. Genial. A lo largo de su vida como pareja, pero también como socios, ¿cuál ha sido ese miedo más profundo que han experimentado? El Ush. miedo, yo puedo decir que el miedo... Han pasado muchos miedos después de pandemia, o sea, después de pandemia yo creo que cambiaron muchas cosas, entonces el miedo de pronto al fracaso, a una quiebra, el tema de que la economía ha sido inestable, pero entonces ahí es donde también dice cómo venzo ese miedo, o sea, mi forma de siempre vencer ese miedo es como por decir, hay que seguir, hay que seguir con más motivación, hay que seguir con más ganas. Y eso da energías, eso remueve energías, eso te motiva. Entonces, esa No te parte dejas intimidar no me por dejo esos intimidar. miedos. O sea, como que digo, todavía se puede, todavía... yo creo que después de pandemia nos enseñó muchas cosas, de que las casas están más unidas, las familias se reencontraron, entonces como que esa parte de ese miedo lo aprendí a manejar de esa forma. Y De- Cristian, ¿cuál ha sido ese miedo más profundo que ha experimentado? Bueno, yo creo que con respecto a lo que dice Jason, sí, yo creo que después de pandemia todos, digamos, como nos reinventamos en muchas cosas, ¿sí? Entonces, pero el reinventarse también es como esa parte de decir, yo tengo esta carencia o tengo esta necesidad. Muy importante lo que dice Jason. Digamos que hubo familias que se
unieron mucho más en ese tiempo. Y si yo te hablo de un miedo, digamos, desde la parte comercial de nosotros, que haya sido muy latente, de pronto fue, y ahí mezclo también lo personal, era que Época es un sueño de los dos. Y para mí siempre ha sido como, el temor siempre ha sido de pronto, no solo desilusionarme a mí, sino también desilusionarlo a él, ¿sí? Entonces, eso es como un miedo, tratar de pronto de desilusionarlo, porque yo sí soy partidario de que, bueno, ante cualquier situación que hubiésemos tenido un fracaso con Época, gracias a Dios no lo tuvimos, siempre tengo claro de que toda situación que no sea tan positiva para uno, sea tanto económica como familiar, como con pareja, todo, siempre hay un nuevo comienzo. Entonces, a partir de un fracaso, de lo que sea, y todos esos fracasos vienen normalmente desde un temor, de que te sientes frustrado, de que todo te cause miedo y no te deja pensar ni mirar más adelante. Yo sí soy partidario de que, bueno, después de todo fracaso, viene una nueva oportunidad. Entonces, de pronto sí, eso, pero digamos que de resto no, trato de ser muy positivo. Eh, Trato de ser, digamos, soy mucho de pensar no en lo que está pasando, sino en lo que puede llegar a pasar. Me explico. Digo, bueno, si no se nos dio, hablemos de algo, no se nos dio este negocio con tal cliente, Por algo será. por algo será. Por algo será. O siempre digo, vendrá uno mejor. Vendrá un negocio mucho mejor. Sí, es cierto, esa es una, Eh, esa eh, es una forma muy positiva de asumir situaciones que a veces no son tan agradables, Exacto. sino como achicopalarse, sino como de pronto no es el momento, de pronto no era el cliente, pero viene algo mejor. ¿Hay algo de lo que ustedes se arrepientan de no haber hecho por miedo? Algo que me arrepiente. Con respecto a Época, Con respecto a época y con respecto a la parte personal. bueno, yo sí he sido muy miedoso. Yo sí creo que soy de los dos, soy el más miedoso. Entonces, soy el que, siempre lo que decía Cristian, antes de dar un paso, ya he pensado cómo lo voy a dar, por dónde me voy a Es que ir, más por el analiza. lado, por el lado más seguro. Entonces, miedo de pronto arriesgarme más, ser más arriesgado. Ese es como un De pronto temor. por miedo a arriesgarte, has dejado pasar alguna oportunidad. No. O sea, soy muy miedoso, pero mira que soy muy... Con las oportunidades siento que soy como muy bendecido. O sea, analizas Si analizo y, Es que voy y le seguro. das el sí. te cuento que Jason es un tema difícil con respecto a eso, porque él todo lo quiere investigar. Entonces, por ejemplo, tú le planteas algo y No me dice sí de inmediato, no. pero va y tan. Puede estar hablando aquí contigo y va y busca en el celular, o si no, o si no tiene muy claro de qué está hablando y va y busca en el celular, pero él investiga de inmediato, él no espera, ¿no? Él es, digamos que esa es la parte que yo le aboro mucho a él, porque él es eso, él es Se el... instruye antes, o se sea, ins- no traga entero. No, 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 Muy bien. él no lo Y hace. Cristian, algo que digas, lo hubiese hecho Juepucha. si no hubiera tenido miedo. Eh, Mira, en cierto momento tuvimos la oportunidad, creería yo en ese momento, de pronto financieramente haber tenido una oportunidad más grande, ¿sí? Digamos, haber abarcado muchísimo más. Y digo, bueno, en cierto momento me arrepentí de no haber dicho sí. Pero el tiempo me enseñó algo también. Me enseñó algo muy bonito. Y es que, y siempre lo hablamos nosotros como pareja, es que nosotros dos empezamos de abajo.
y O hemos sea, han sido, vivido el proceso. hemos vivido el proceso, no lo hemos gozado, lo hemos sufrido, lo hemos llorado, hemos, mejor dicho, todo. Entonces, en este momento, si me estás haciendo recordar, te puedo decir que ya no me arrepiento, porque yo siempre lo hablo con él, digo, empezamos solitos, empezamos de cero, no la hemos sufrido porque nos ha tocado, no vamos a decir mentira, nos ha tocado duro, pero seguimos los dos, lo seguimos haciendo. Entonces, en cierto momento me arrepentí, pero ya no, porque digo no, o sea, el tiempo de Dios es perfecto. Totalmente. Y si Dios en ese momento me habló y dije que no, cuando yo creí que tenía que decir que sí, es por algo. Y siento que la tranquilidad vale mucho que muchísimas otras cosas. Así es. Entonces eso. Y digamos que en lo personal, sí me arrepentí, me puedo arrepentir de algo ya muy personal, es de pronto no haber tenido la oportunidad, te lo digo, de haberle dado más amor a mi padre cuando lo tuve vivo. Y siempre lo extraño y pienso como que ay, hubiese tenido la oportunidad de ese momento, lo tendría aquí a mi lado y lo tendría pues como yo siempre soñé tenerlo. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que uno tiene que madurar, ¿no? Así es. En ese tiempo no, yo era pues mucho más joven, veía la vida de otra forma y de pronto en esas etapas no somos tan conscientes de que sí debemos hacer cosas que de pronto si las dejamos pasar en el futuro sí nos van a pesar no haberlas hecho. Es como esa parte. Es fuerte. Sí, es bastante, pero ¿En algún momento pensaron que este negocio, este sueño llamado Época, no iba a funcionar? Sí, cuando sí, inició. O sea, cuando abrimos la tienda, fuimos arriesgados, o sea, y Cristian ahí es donde yo le doy pues el tema de que yo por el lado mío hubiese sido algo muy pequeño. O sea, como que no nos arriesguemos, hagamos algo muy pequeño. Pero Cristian dijo, no, si vamos a hacer algo, hagamos algo que llame la atención, que sea ostentoso, que se vea, resalte, que No, marque la entra diferencia. pisando fuerte. Exacto. Entonces, cuando lo hicimos, el temor era decir, bueno, lo hicimos cuando empezamos a cuestionarnos, bueno, era el momento, si era prudente, si era bueno haberlo hecho, o sea, como que Se empezaron a a cuestionar. cuestionar, como que el miedo nos empezó a dar que, bueno, si va a funcionar, no va a funcionar, cómo nos va a ir. O sea, después de que ya estábamos en el proyecto, ya empezó los miedos, o sea, bueno, ¿será que sí va a funcionar? ¿Será que sí va a avanzar? ¿Será que sí va a salir adelante? Pero pues mira que esa parte de Cristian le ayudó mucho porque el almacén cuando abrió las puertas fue muy llamativo, entonces fue algo que marcó la diferencia aquí en Palmira y empezamos a captar clientes, entonces la gente venía, les gustaba, nosotros los dos somos muy sociables, siempre hemos estado al frente de la marca, entonces hicimos mucha conexión Con la gente. con los clientes y tenemos clientes que han confiado 1, 2, 3, hasta 4 De proyectos verdad. con nosotros. Muchas gracias Entonces, por eso. esa parte uno le hemos sido exigentes porque Y todos o la mayoría son palmiranos. También tienen clientes de tenemos afuera. clientes De fuera, Tenemos gracias a clientes. Dios. Digamos que, como dice Jason, sí, yo le decía, empecemos, pero con algo que realmente marque la diferencia, algo que sea distintivo a lo demás. Entonces a raíz de eso nos dimos a conocer muy rápido aquí en Palmira, pero no solo en Palmira, nosotros tenemos muchos clientes en Cali, enviamos mucho ¿sabes qué? Nos pasa mucho, nos compran mucho para zonas como Pereira, el Huila, Medellín, Barranquilla. Y pues Cali es uno de nuestros clientes más potenciales. Cali. ¿Sí? Entonces le damos muchas gracias a Palmira
porque fue quien nos dio a conocer ante otras ciudades. Entonces, producto totalmente palmireño que se hizo con el corazón y siempre pensamos en hacerlo. Hay clientes que nos dicen, venga, ¿y por qué no en Cali? No es que estemos apegados aquí, sino que quisimos, digamos, sabíamos en el momento también que abrimos la tienda que a Palmira le faltaba algo como lo que nosotros queríamos proponer. Entonces lo hicimos aquí, nos ha ido muy bien, queremos mucho a Palmira, tenemos mucho que agradecerle a Palmira. Por ahora no pensamos irnos de Palmira, más bien de pronto sí expandirnos a otra ciudad, pero nunca dejaríamos a Palmira. Qué bonito, sentido de pertenencia. Sentido de Sentido de pertenencia. ¿Y por qué no y por qué no Palmira? Exacto. Palmira está creciendo y respecto a eso les voy a preguntar o les voy a decir algo. Si fuiste muy arriesgado porque 5 años atrás Palmira no era lo que es Lo hoy, que soy, total. que ya ha crecido. Ha crecido. Demasiados miedos en el mundo creativo cuando estamos hablando de diseño de interiores. Lo digo puntualmente porque si pensamos solo en Palmira, sabemos que Palmira, digamos, no sé, pero quizás es más limitado esa parte de invertir en diseño de interiores. Sí. Entonces, al momento de ustedes decir, voy a ofrecer un servicio de decoración, una asesoría y demás, ¿existieron miedos? ¿O dijeron, este nicho va enfocado hacia otras ciudades? Bueno, Yo creería que siempre, es que no sé si es, ya eso es muy de nosotros los seres humanos, de que antes de tomar una decisión siempre está el bendito miedo ahí a dar ese paso. Pero ¿qué pasa con respecto a nosotros? Y yo lo hablé con Jason una vez y lo hablamos muy seriamente, porque yo le decía, estábamos en esa dualidad siempre que él es un poquito más detenido pues a tomar decisiones por X o Y motivo, porque él es más de pensar las cosas antes de hacerlas y todo eso. Pero yo un día le dije, y creo que eso aplica para todos, es que todo miedo que haya en cualquier situación está, digamos, sometido o pronosticado a derrumbarse cuando tú crees en tu potencial, ¿sí? Entonces yo le decía, crea en usted, porque primero, lo más importante es que usted lo hace con amor y lo hace del corazón. Y crea tanto en usted porque es que usted puede tener algo tan grande y un talento tan grande, pero si existe el miedo, eso se va a quedar ahí reprimido. Entonces, si tú me hablas de que de pronto con respecto al diseño interior, de irnos a otra ciudad más grande y todo eso, nunca, digamos que en esa parte sí no, porque nosotros hemos tenido clientes de otras ciudades que ni siquiera conocen la tienda. Entonces nos han llamado, hago un paréntesis ahí, nuestro cliente potencial no es solo el que nos conoce por la página o el que conoce la tienda. Nuestro cliente potencial es nuestro cliente referido. Imagínate. Nosotros movemos mucho más por el cliente que nos llama y nos dice, mira, es que estuve en la casa de tal persona que tú le amoblaste la casa y quisiera que vinieras a mi casa y me dijeras qué podríamos hacer. Ese es el cliente potencial de nosotros. Entonces, ¿a qué voy con eso? ¿De qué es eso? Yo le digo, hagamos las cosas bien con todos los clientes, sin importar si es que se va a amoblar toda la casa o simplemente vamos a intervenirle un espacio, hagámoslo de la misma forma, porque ese cliente satisfecho es el que nos está trayendo muchísimo más clientes. Y es nuestra mejor vitrina y nuestro mejor referente. Sí. Entonces, genial. No nos ha dado miedo. No hay mejor publicidad que el voz a voz. Ese no pasa de moda. Y en esa parte hemos sido muy con el tema del miedo, porque pues uno dice, hay miedo que se cometen errores. Pero entonces, ¿cómo vencimos ese miedo? No dejándonos llevar por un error, sino yo le digo a él, busquemos, o sea, en vez de complicarnos, busquemos una solución. Una solución. O sea, porque le vamos a echar la culpa si el error fue de una tercera persona. Y ya esa tercera persona cometió el error, pero busquemos una solución. Entonces, si tuvimos un error con un trabajador, buscamos la solución, no generemos más problemas, buscamos una solución. Entonces, que si inicialmente, cuando estábamos empezando época, se cometen errores. Claro. Pero yo creo que cuando cometemos errores,
eso también hace parte de nuestros miedos, de que pues, o nos quedamos ahí, o avanzamos, o retrocedemos, o nos salimos. Y el vencer el miedo de nosotros es, no, buscamos una solución. Entonces, por lo menos, que hay un cliente que quedó inconforme, ¿no? El cliente tiene que terminar conforme, entonces hagámoslo de la mejor forma, que el cliente quede conforme. Y eso nos ha hecho, en vez de retroceder, avanzar. O sea, de que si cometimos un error, ya lo aprendimos y no lo queremos volver a retomar. Que hay clientes que vivieron ese proceso y que no les gustó, pero pues quisimos darles nuestra mejor experiencia y mostrar nuestro mejor lado en cuestión de responsabilidad, de que lo superamos, lo mejoramos Total. Y el cliente cumplimos. quedó Y totalmente que eso feliz. hace parte del proceso. Es que cuando uno está iniciando, uno no lo sabe todo, No lo sabe uno todo. se equivoca. Entonces, El ese secreto miedo, es en lo que el Jason miedo- está diciendo. Ese miedo lo fortalecimos siempre, dando la cara, mostrando, buscando la mejor solución. Entonces siempre estamos en pro de eso, en vez de generar un problema, buscar una solución. Solución. Y Mira, eso no que se vuelve a repetir. Total. de pronto lo que está mencionando Jason y ahora que estamos hablando de los miedos, es tan importante cuando hay un miedo, cuando hay una frustración, tener con quién hablar. Por experiencia te digo que cuando el miedo ha surgido tanto en Jason o como en mí con respecto a algo que involucre nuestro trabajo, la mejor solución y siempre nos ha funcionado es sentarnos en nuestro entorno, que nuestro entorno no es solo ese, sino es nuestro entorno, yo le llamo a nuestra casa, donde ya estamos tranquilos, donde ya podemos hablar con más claridad y expresarnos, expresarle a él ese miedo que podemos tener en el momento. Alguien que nos escuche, porque hay veces cuando está ese miedo, Se carga. se carga porque se reprime y no se tiene con quién hablar. Es soltar y uno, mira que se aclaran, o sea, se aclara la mente, se aclaran los Sí, pensamientos, porque se a aclaran las veces ideas. uno como que se encierra en uno mismo y no ve salida. Y de Total. repente la otra persona tiene otra perspectiva y te ayuda a Exacto. mirar las cosas de manera más clara. Hablando de este tema, yo quisiera que les dijeran a los emprendedores o cualquier área, artistas, personas que tienen un talento pero que tienen miedo de mostrarlas. ¿Qué les dirían? Yo le diría que los miedos los fortalecemos nosotros mismos. Un miedo se hace fuerte cuando nosotros mismos le damos ese poder de que se haga grande. Voy a contar algo que de pronto muy pocas personas saben. Tienen que ser muy de nuestro entorno familiar o muy íntimo. Es que lo que es hoy es época sí nació de haber dejado el miedo. Pero si de pronto alguien conoce nuestro almacén, conoce nuestro trabajo, conoce nuestra trayectoria, esto empezó con nada. Esto realmente nació, fue por ganas, por motivación. Y a eso se le digo a todos los emprendedores. Artistas, no artistas, todos podemos emprender. Acá el que veas almacén, yo necesito un poco de plata para montar un almacén. No, ese almacén nació por ganas. Me acuerdas una frase que leí esta mañana en Instagram que decía, no empiezo porque no tengo el dinero para empezar. Y es al contrario. Voy a empezar para poder tener el Para dinero. poder tener, es muy cierta. Muy cierta. Si alguien nos pregunta, un día nosotros, yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos tenido tropiezos, hemos tenido bajones, y en ese momento en que decidimos pararnos y crear época, no aquí sino desde nuestra casa, y reinventarnos y mirar la oportunidad y mirar eso en esa situación que todo mundo vería como frustrante. Yo creo que esas situaciones son buenas. Porque de ahí, digamos que de esas situaciones tan difíciles nacen Grandes verdaderas ideas. y oportunidades. Es que cuando eso genera presión, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y cómo lo soluciono? Un ¿Cómo sentido lo de vamos a hacer? supervivencia. Sí, como que, Exacto. ¿qué Sí. podemos hacer? O sea, como cuando dice, no, hay que vender empanadas porque No hay opción. no hay opción. Entonces, ahí es donde también viene el emprendimiento. Dice, bueno, si yo sé hacer esto,
pues, ¿por qué no lo hago? Si ¿Qué esto, me detiene? si de esto puedo vivir, si de esto puedo sacar provecho, si esto puedo... ¿Yo qué consejo le doy a las personas que están en esa parte de emprender? Es, primero, tener seguridad de lo que hacen y creérselo. Y siempre el ego, yo digo que uno tiene que alimentar el ego, entonces decir, en esto yo soy lo mejor. Entonces como que en esa parte, vencer ese miedo y yo soy muy humilde, pero también ya aprendí a manejar el ego. Entonces, Humildemente soy el mejor. pero no, yo soy humilde, pero internamente me dice, bueno, si esto lo puedo hacer bien, o lo puedo hacer, o quiero hacerlo de la mejor forma. Entonces ahí es donde empiezo a jugar con mi ego, o sea, Y es cierto. no lo Y eso lo expreso, transmites. no lo expreso, porque si tú me miras, soy una persona que refleja Muy bajo perfil. sencillez, humildad, pero cuando quiero hacer algo, quiero hacerlo de la mejor forma o ejecutarlo de la mejor forma, tanto Que que esa- eso hable solo. Eso te iba a decir. Que Eso eso que hable solo. haces habla por ti. Ajá. Genial. Entonces, sí, decirles que nosotros pudimos, hay muchísima gente que decidió dejar los miedos y creer en ellos y hoy en día son grandes empresarios y si ellos pudieron, nosotros lo estamos logrando, lo estamos haciendo porque seguimos trabajando en eso, todo lo podemos hacer. Sí les doy un consejo muy grande que es como ley de vida de mi personalidad es, si vas a hacer algo, hazlo bien y hazlo en grande. Y verás que no te vas a arrepentir de hacerlo. O sea, entré sin miedo. Entre sin miedo. titubee. No. Y si se equivoca, hermano, es delicioso equivocarse porque va a aprender. O Es sea, que el que no se equivoca es porque nunca intentó nada. nunca, exacto. Y siento que cuando yo me equivoco es cuando más me fortalezco y más aprendo. Porque si no me equivocara, ¿cómo vas a saber que eso no va a funcionar? O Por ahí cuando- dicen que las veces que uno se equivoca son las veces que se dio cuenta que así no se hacían las cosas. Total. Entonces aprendió. ¿En qué momento de sus vidas personales, pero también profesional, como empresarios, se han sentido muy expuestos o muy vulnerables? Ustedes digan, uff, quisiera que me tragara la tierra. No, hay situaciones porque hay personas que te quitan energía. Entonces a veces dar con un cliente que tiene, o sea, un carácter fuerte. Yo soy muy, no soy, soy explosivo, pero yo aprendí a controlar esa parte explosiva, yo la aprendí a controlar y soy una persona muy respetuosa. Entonces cuando voy con una persona así, yo trato como de respirar, como de decir, bueno, él tiene su razón desde su lado, lo voy a respetar lo que está diciendo, pero a veces llega un momento que dice, me siento vulnerable porque a veces uno se siente humillado Claro. por una persona, entonces dice, no, es que yo no estoy haciendo las cosas mal, o el tema es que lo estoy haciendo bien, pero la persona no le quiere dar ese valor, entonces como que, bueno, esa persona hago y entrego lo mejor, doy lo mejor de mí, pero también cierro ciclos, digo, no, esa persona no... Soltar. La sí, Como que suelto, para que digo, no te cargue. no, traté de dar mi mejor versión, pero la persona no lo quiso tomar, entonces prefiero decirle, no, hay personas con las que no se puede. Entonces Exacto. esa parte es vulnerable y se Sí. siente uno Muy expuesto. muy sí. expuesto, Muy entonces expuesto. uno dice, pero siento que a veces uno termina como hasta dudando de lo que uno sabe hacer y llega ese momento que digo, no, yo no puedo seguir sintiendo esto por otra persona, sabiendo Porque es la que percepción de esa es la persona, percepción, no total. es porque tú no, seas sí, así. entonces como que aprendí a soltar eso, pero sí es un lado que uno se siente expuesto y se siente pues como muy vulnerable. Muy en vulnerable. esa Yo coincido situación. mucho en eso con Jason, es que me siento o me he sentido, digamos, en esa situación como muy expuesto, eh, porque digamos que cuando todos hacemos algo y más cuando ese algo va a repercutir en otra persona y uno sabe que uno lo hace de corazón y lo hace bien y esa X persona te hace hasta dudar, como dice él, de si tú realmente lo hiciste bien
ahí creo que me siento vulnerado porque eh, sea lo que sea que haga cualquier persona y lo haga con amor, lo hace con esa intención de darlo todo con esa otra persona o la cantidad de personas que espera. Y que una de esas personas levante la mano y te señale y te diga, Exacto. ahí yo me siento Vulnerado. vulnerado, me siento, y creo que eso sí me puede llegar a afectar, porque yo soy partidario de que eh, debes hacer las cosas bien para que todo salga bien y eso se retribuye, ¿sí? Entonces, el hecho de yo saber que yo Que soy diste el cien consciente, por ciento total, con tu amor, con tu talento. eso, y digamos que como pareja, eso también podría, en lo personal, también me podría afectar muchísimo. Entonces, eso es difícil. Yo En creo que esos eso sí. momentos te has sentido muy vulnerable. Sí, sí, Y sí. aparte que cuando uno trabaja en el área comercial, yo no voy con esto que dice que el cliente siempre tiene la razón. No, el cliente no siempre tiene la No, razón. Pero yo entiendo que cuando uno está en este medio, que son las ventas, porque todo el mundo, todos estamos vendiendo. Aquí nosotros estamos vendiendo. Uno tiene que contenerse, pero es que mm, nosotros también sentimos. total. Y a veces queremos explotar, pero sabemos que por cuidar nuestra marca no podemos hacerlo. Y es ahí donde nos sentimos vulnerables. Pero mira que también, sí, y concuerdo mucho con eso. Cuando nosotros nos debemos al cliente, porque finalmente nosotros, eso es para el cliente, Total. sí, no todos los clientes tienen la razón, no todos, pero sí creo que nosotros mismos debemos, digamos, llegar al punto de decir, eh, o buscar la forma, yo creo que eso lo hemos aprendido también, de que cuando nos pasa una situación de esas, eh, entrarle de, digamos, una forma opuesta al cliente y hacerle entender de que el error no está siendo mío, Exacto. ¿sí? Decirles de manera sutil. Sin necesidad de ser Exacto. grosero, sin necesidad de llegar a una discusión. Y ahí voy mucho también que siento de que cuando estamos expuestos a atender clientes, a que el cliente se esté satisfecho, porque la idea de vender un producto es eso siempre, que no solo que me lo compren una sola vez, sino que me lo sigan comprando a través de la satisfacción. Total. Es eso, a llegar. Nos ha pasado con clientes que, wow, uno dice, Dios mío, pero pues, ¿en qué momento di con este cliente, Dios mío? Como que ese temperamento tan fuerte, pero Dolorcitos de cabeza. sí, siempre hay una forma de llegar a un... Y deberíamos, mira que eso debería aplicar para todo en la vida. Para todo, siempre va a haber una persona que quiere estar Sí. acá y eso, pero digamos que digamos, con una buena estrategia, una buena forma de decir las cosas, podemos O con hacer que argumentos con y con argumento criterio, y uno criterio total. muy Mira que educadamente Muy les puede educado. hacer entender. en esa parte quiero yo como entrar y también como para el emprendedor. ¿Qué nos puede ayudar mucho ante esa situación? Tener un buen criterio a la hora de hablar del producto y de saber muy bien desde dónde viene nuestro producto y qué es lo que nosotros hacemos. Si nosotros X o Y motivo fabricamos cualquier cosa, conocer todo nuestro proceso de fabricación, conocer todos los materiales con lo que estamos haciendo, eh, mira que eso se refleja, el amor, los detalles, toda esa parte, la exigencia se refleja en cada detalle de lo que uno vende. Entonces, cuando tú tienes esa parte bien clara de todo el proceso de lo que tú haces como emprendedor, conoces tu marca, conoces tu inicio, conoces los materiales, eso te da un buen argumento para hablarle con criterio a esa persona y decirle, mira, mi producto es, es un buen producto porque lo estoy haciendo con estos fundamentos, con estas bases, con estos materiales, con esta... Entonces le hablo de tal forma a Con esa seguridad. persona con seguridad que puede que esa persona, hay personas que a veces, como dice Cristian, quieren portebajearte o llegan con una actitud que quieren poner tu producto como lo más bajo del mercado. Pero cuando una persona llega así, yo llego, le empiezo a hablar con fundamentos, siéntate,
mira la ergonomía del mueble, mira el confort del mueble, mira los materiales del mueble, detalle de los acabados. Lo desarmas con Entonces, argumentos. entonces dice, Total. mira, ese es mi valor agregado, Exacto. ese es mi valor agregado y ese es mi posicionamiento de marca y como referente ante los demás, porque yo te estoy vendiendo un producto con tal calidad y con tantos estándares de calidad que no es un mueble que tú vas a conseguir en cualquier lado. Entonces ya esa parte con argumentos desarmo al cliente Total. y no, mi intención no es ni hacerlo sentir de que no sabe, sino que bueno, le hablo de mi producto con lo que yo conozco de mi producto, que la persona termina dándome la razón. Ah, sí, tienes la razón, no había detallado, o muy bueno que me explicaras eso, nunca me lo habían hecho saber. Es muy Entonces, esa importante parte, cuando conocer uno el producto. Total, conocer el y de conocer pronto, producto y saber hablar de tu producto. O sea, uno como emprendedor tiene que creer lo que uno está ofreciendo y lo que uno tiene y cuál es su nicho de mercado ¿Y cuál es ese valor y cuál agregado? es ese valor agregado. sí, digamos que para todos los emprendedores, los que están en ese momento viéndonos y están con esa duda de si lo hago o no lo hago, ahora les dije, háganlo, pero háganlo en grande, pero tenemos que ser muy conscientes de que lo que vayamos a sacar, lo que vayamos a crear, lo que vayamos a emprender, tiene que venir basado desde un fundamento claro que es el conocimiento de lo que yo voy a ofrecerle a otra persona. No vamos a llegar a decir después de esto, no, es que entonces yo voy a vender eso. Sí, véndalo, pero primero investigue cómo está hecho, eh, para qué tipo de mercado es el que usted va a abarcar con ese producto, qué tanta Prepárese. resistencia. Total, para todo. Prepararse, es Para todo. importante. Para todo hay que prepararse. En este momento de sus vidas, y empecemos por Jason, sin miedo, ¿qué haría? Sin miedo, ¿qué haría? No, en ese momento quisiera abrir más marcas, crear más cosas. Pero tienes todavía un poquito de miedo. Ay, sí, ahí siempre hay un miedo, pero bueno. Buenísimo. Sin miedo, o sea, expandir la marca. primero sí, o sea, yo creo que como siempre soñar, todo lo que uno sueña, busca la forma de idealizarlo. De Lo materializar. que pasa es que como hablaba con Cristian, o sea, yo soy miedoso porque a mí me gusta dar un paso seguro, entonces por decir, si vamos a abrir marcas, porque digo, ya vamos fijo, o sea, ya, o ganamos, pero no me gusta perder. Y Cristian, A él le sin gusta- miedo, ¿qué harías? Sin miedo, no, yo sí abriría ya mañana. Mañana. Pero vuelvo y repito lo que vimos ahora. Ese miedito es bueno. Ese miedito es bueno porque es el que nos pone a verdad El miedo es pensar. respeto, yo creo. Es a pensar, bueno, así yo sea el menos temeroso, digo, siempre va a existir un miedo que es el que nos dice, bueno, pilas pues que hágalo, si es capaz, pero hágalo bien. Entonces, sin miedo yo creo que todos haríamos muchas cosas, pero siento que si no existe el más mínimo miedo, podemos arriesgar mucho. Y por ahí dicen los famosos conferencistas que nos motivan a diario que si algo no te produce miedo es porque no es tan interesante o no es tan bueno. O sea, lo que no te genera miedo no es tan bueno. Entonces, Mira que hablando si de hay eso. miedo es porque por ahí es. Hablando de eso, yo una vez le puse un ejemplo a Jason, yo que hice teatro, yo decía, el día que yo vaya a tener que salir a escena y yo no tenga miedo, me voy de aquí. Eso Me voy dicen de todos los aquí, porque artistas. cuando le pierda el respeto a las tablas de pararme allá, apague y vámonos. Y ese, Que eso lo que hace pasa parte es que de- ese miedo es el que lo mueve a uno, el que dice, pucha, no, Es como un Como la combustible. adrenalina. un combustible. Es el que te motiva a coger carrera. Entonces, si tienes la idea de hacer algo y tienes miedo, por ahí es. Por ahí es, Ah, bueno. por ahí es. Para finalizar, quiero que les den a todos los que nos están viendo un mensaje de motivación respecto a la vida personal y a la vida de empresarios, porque ustedes son unos empresarios palmiranos, orgullo palmirano, y todos están, yo sé que van a estar súper motivados de escucharlos. Bueno, un mensaje de motivación. Voy a partir de algo que hablé con
un amigo que llegó del exterior hace días y me dijo que ha pasado como todo migrante situaciones difíciles. Pero él me decía que independientemente del lugar donde uno esté, la oportunidad está. Entonces, ¿a qué los motivo? A que primero, lo voy a hablar desde mí, den una sonrisa todo el día a todas las personas que vean. Denle su mejor cara, denle su mejor energía, porque todo parte desde ahí. Desde qué tanto tienes tú para dar. Y a partir de ese dar es lo que viene, es qué tanto tú vas a poder lograr crear. Entonces hagámoslo todo con eso. La oportunidad está sea donde sea. ¿Sí? Entonces puede ser X o Y sitio, lugar, país, independiente, ciudad. La oportunidad está. La oportunidad la creamos somos nosotros. Entonces hagámoslo con amor, sonriámosle a todo mundo, la mejor cara para todo y el positivismo ante todo. No olvidemos que los miedos, como ya dijimos, siempre van a existir, pero son la gasolina para desarrollar cosas grandísimas. Entonces, desde ahí parte de todo. Como les dije ahora, nosotros lo estamos haciendo, sabemos que lo vamos a lograr y ustedes también van a poder hacerlo. Siempre tener ese positivismo y saber y creer en uno mismo. Primero Dios, actitud. primero Dios, que es el que nos da la fortaleza y la oportunidad de estar aquí, pero si la oportunidad está, es miremos a ver cómo vamos a aprovecharla para salir adelante. Para salir adelante. Y Jason, Bueno, como emprendedor, ¿qué consejo les doy? Bueno, primero creérsela en lo que estén haciendo, en lo que estén emprendiendo, en conocer lo que hablé ahorita. O sea, para mí el mejor vendedor y el emprendedor y uno ser su mejor vendedor es conocer su producto y vender esa experiencia. O sea, es que siempre detrás de algo siempre hay una experiencia. Entonces, buscar de siempre de vender la experiencia de lo que uno está ofreciendo, conocer su producto y posicionarlo y creérselo que ese es la mejor marca, su mejor producto y lo que tú puedes ofrecer siempre en el mercado. Entonces siempre es como yo creo que esa parte es como más la parte de seguridad y de creer Y que su de producto creerte. vale la pena. Ese es como Total. el consejo que yo puedo dar, es que se la crean, confíen en su producto y sepan vender su producto. súper. Ese es como el consejo Muchas que yo puedo gracias. dar. Ay, muchas Me gracias. encantó tenerlos en el podcast. Muchas Muchas gracias gracias. por estar aquí. Los felicito. Muchas Qué espacios gracias. tan hermosos. Ustedes tienen que venir a visitarlos. Están ubicados aquí en Palmira. Palmira. Todo está divino. Todo. Los comedores. Todo. Esto. O sea, todo. Muchas, muchas gracias. No, encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Por acá, bienvenida siempre. Ay, yo por aquí voy a estar. Me van a estar viendo mucho por acá. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, Chao. chao.